¿Alguna vez escuchaste que una muñeca puede estar poseída por un espíritu maligno? La historia que te voy a contar hoy es un escalofriante relato sobre una joven que encontró una antigua muñeca en el jardín de su casa y cómo ese simple hecho cambió su vida para siempre. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te pondrá los pelos de punta. Carmen se mudó a una antigua casa rodeada de un jardín que parecía detenido en el tiempo, como si el pasado aún susurrara entre sus ramas. La vivienda llevaba años abandonada, pero su belleza permanecía intacta, latente en cada rincón, en cada grieta de las paredes. Con el paso de los meses, Carmen empezó a sentir que esa casa se convertía lentamente en su hogar. Hasta que un día, mientras arreglaba el jardín, descubrió algo enterrado en la tierra. Con esfuerzo lo desenterró. Era una caja de madera vieja, cuyas vetas y clavos oxidados parecían esconder siglos de historia. Dentro, envuelta en un trapo desgastado y atada con un hilo rojo, encontró una muñeca con ojos negros y profundos llenos de un frío inquietante. Carmen pensó que tal vez era un simple objeto de los antiguos dueños, una reliquia olvidada. Decidió buscar a la familia para devolverles aquella extraña posesión, pero en su búsqueda, las voces del pueblo se tornaron silentes y sus miradas llenas de miedo y rechazo. Gradualmente, lo que en un principio fue solo un hallazgo aparentemente inocente, se transformó en una verdadera pesadilla. Carmen trató de convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero la realidad no le daba tregua. Sin aviso, sucesos extraños comenzaron a invadir su hogar. Luces que se encendían sin razón, sombras que se deslizaban por las esquinas y susurros inaudibles que parecían provenir de ninguna parte. La televisión se encendía sola en plena noche, proyectando figuras distorsionadas y voces susurrantes que solo ella podía escuchar, como si una presencia maligna se hubiera instalado en su vida, alimentándose de su miedo. El reloj del salón se detenía exactamente a la misma hora, una y otra vez, como si marcara un momento en el que el tiempo mismo se hubiera quedado atrapado. Las flores en el jardín, que antes florecían con vida, empezaron a marchitarse sin motivo aparente, dejando un aire de desolación en su entorno. Una noche, un crujido rompió el silencio y despertó a Carmen. Desde su habitación escuchó el eco de unos pasos pesados que provenían del piso de abajo. Con el corazón acelerado, bajó lentamente, cada respiración parecía resonar en su mente. Al llegar al salón, quedó paralizada con el aliento atrapado en la garganta. Una sombra delgada y siniestra se deslizó lentamente por la habitación, absorbiendo la poca luz que quedaba, como si fuera una fisura en la misma realidad. El miedo la sobrecogió, y sin pensarlo, huyó a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Pero justo frente a ella, la sombra se detuvo, y el manillar de la puerta empezó a girar lentamente, como si quisiera entrar. Desesperada, Carmen gritó con todas sus fuerzas que se fuera, que la dejara en paz. En ese instante, todo se detuvo. El silencio se convirtió en un peso insoportable, como un eco de algo que alguna vez había estado allí y ahora solo dejaba su sombra en la memoria. Desde ese momento, una presencia constante parecía acecharla desde las sombras, esperando el momento perfecto para volver a aparecer, y quizás, quedarse para siempre. Una mañana, Carmen se encontraba en el mercado comprando cuando se topó con don Benito, el párroco del pueblo, un hombre amable con una sonrisa sincera. Notó que Carmen lucía desmejorada, con ojeras marcadas bajo los ojos y un nerviosismo extraño. Don Benito le preguntó qué le ocurría y ella sin pensarlo siquiera le relató lo que había encontrado en su jardín y lo que sucedía en su casa desde entonces. La expresión del párroco se volvió seria y tras un silencio tenso, empezó a contar la historia oculta. La casa había sido habitada por una joven pareja. Todo parecía marchar de manera armoniosa, y los días transcurrían en una rutina llena de cariño y complicidad. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, un halo de tristeza empezó a envolverlos lentamente. La dificultad para concebir hijos y la imposibilidad de cumplir con ese sueño comenzaron a hacer mella en su felicidad. La pareja pronto se encontró sumida en una profunda tristeza. En su desesperación, cruzaron caminos con todo tipo de charlatanes, médicos, curanderos, y toda clase de embaucadores que prometían milagros a cambio de dinero. Al fin Marta encontró a una curandera, una sacerdotisa que practicaba vudú. La sacerdotisa les entregó una muñeca envuelta en un paño blanco y atada con 7 vueltas de hilo rojo, asegurándoles que si la colocaban en el cuarto del bebé, lograrían concebir. Pero cuando el bebé naciera, debían volver a hacer el ritual al revés y enterrar la muñeca en tierra sagrada de un camposanto. La pareja sabía que esa era su última oportunidad, así que, en su desesperación,
aceptaron y regresaron a su casa, logrando finalmente tener una hija. Sin embargo, justo un año después, la niña comenzó a comportarse de manera extraña y una noche, una presencia oscura la poseyó sumiéndola en un profundo sueño. Tras varios días sin saber qué le ocurría a la pequeña, Marta recordó su encuentro con la sacerdotisa un año atrás y volvió a recurrir a ella en busca de ayuda. La anciana, aún sabiendo el peligro que corría, acudió en ayuda de la familia. Tras horas de rituales y magia extraña, consiguió volver a encerrar al espíritu maligno en la muñeca, salvando así a la niña. La pareja, volviendo a desoír los consejos de la anciana, enterró la caja en el jardín de la casa y se marcharon de aquel lugar sin mirar atrás. Nadie había vuelto a hablar de lo que allí había ocurrido años atrás hasta que Carmen desenterró aquel objeto malvado, liberando con ello una maldad que nunca descansaría. Desconcertada y aterrada, Carmen se resistía a creer que todo lo que don Benito le había contado pudiera ser cierto. Sin embargo, la desesperación la llevó a aceptar su ayuda. Don Benito le ayudó a contactar con la sacerdotisa, pero la anciana ya no realizaba rituales. Sabiendo del peligro que corría Carmen, la anciana le dijo que su nieta les ayudaría, pero debían hacerle caso en todo lo que les dijera. En cuanto Lisa, la nieta de la sanadora, entró en la casa, un pequeño temblor agitó los cimientos y el ambiente se volvió tenso. Gracias a su experiencia, detectó que una presencia maligna se había apoderado de la casa. Con confianza, comenzó a sacar artilugios de vudú de su maleta, hojas de romero, cáscaras de naranja y varios objetos extraños. Colocando la muñeca en el centro, trazó 2 círculos con sal, delimitando así el espacio del ritual. Aseguró que mientras permanecieran dentro de esos círculos, estarían protegidos de lo que estaba a punto de ocurrir. La presencia oscura no tardó en manifestarse con una intensidad aterradora. Ruidos siniestros resonaban en la sombra, pasos que parecían multiplicarse en la oscuridad, risas maliciosas que helaban la sangre. En un momento de máxima tensión, la sacerdotisa comenzó a convulsionar violentamente. Sus gritos desgarradores llenaron el aire, mientras lágrimas desurcaban su rostro. Sus ojos se volvieron blancos como la muerte, y una cruz macabra se dibujó en su frente, como una marca de condena. Tras varias horas de locura, las velas se apagaron de repente y todo cesó, dejando todo en una oscuridad total y silenciosa. Nadie se atrevía a moverse ni a emitir sonido alguno. Entonces, Lisa tomó un paño y cubrió la muñeca atándola con 7 vueltas de un lazo rojo. Luego, la introdujo en una caja de madera envejecida, sellándola en un acto final. Esa misma noche llevaron la caja al cementerio y la enterraron en un profundo agujero que ellos mismos habían cavado, no sin antes dejar una nota de advertencia: no abrir jamás. Carmen regresó a su casa, pero ya no la sentía como su hogar. A los pocos meses, cayó gravemente enferma y decidió marcharse a la ciudad dejando atrás aquella pesadilla. Sin embargo, algo la atraía una y otra vez a aquel lugar. Cuanto más intentaba resistir la llamada, más agresiva se volvía su afección. Finalmente, en una fría y solitaria mañana, sucumbió al mal que la había consumido. La lucha parecía haber llegado a su fin, por fin podría descansar en paz, pero el destino tenía otros planes para ella. Carmen despertó con un sobresalto, sintiendo el frío del suelo de tierra húmeda bajo su cuerpo. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba en el cementerio, el mismo lugar donde habían enterrado a la muñeca maldita. Un aura opresiva la rodeaba, y un escalofrío recorrió su espalda al comprender lo que estaba ocurriendo. Su destino estaba sellado con aquel objeto maligno. Ahora era la guardiana de aquel oscuro secreto y debía proteger el mundo de la terrible maldad que había sido sellada en la caja. Nadie liberaría a aquel ser nunca más, ella se encargaría de ello. Desde entonces, la muñeca quedó enterrada en el cementerio, y el espíritu de Carmen custodia aquel objeto maldito. Pero la historia de la muñeca y la oscuridad que la rodea sigue acechando, esperando ser liberada una vez más. ¿Crees en las historias de brujería y espíritus? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides visitar otro de mis relatos sobre fenómenos sobrenaturales.